Hola amigas y amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, viernes 6 de marzo del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, hoy estaremos tocando un tema un poco álgido, ya que comúnmente la gente suele ignorarlo o darle el enfoque que más les convenga. Hoy vamos a hablar de algo muy puntual, algo que con el tiempo ha cambiado de forma, pero no de significado, y es la idolatría. Bien, mis amigos, vamos a ser directos. La idolatría es algo que el Señor aborrece, tanto así que desde que Él estableció los mandamientos como los conocemos, señala uno muy específico. Eso lo podemos hallar en Éxodo 20, versículo 3, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ciertamente, cuando el Señor hablaba de esto, hablaba de la idolatría de la época. Habían muchos dioses, dioses para cualquier cosa, y Dios ciertamente es un Dios celoso. Y con justa razón, porque es que por encima de Él o a la par de Él no hay nadie. Y ciertamente, mis amigos, pues es algo bastante entendible, porque lo que Dios hace, nadie más lo ha hecho ni lo podrá hacer. También vemos cómo el Señor advierte en el libro de Levíticos respecto a la idolatría. En Levítico 19, cuando el pueblo empieza a recibir pues las, las ordenanzas del Señor y empieza a ser nuevamente instruido en todo lo que requiere, el Señor les dice en el versículo 4, capítulo 19 de Levítico: no vuelvan a los ídolos ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces el Señor es claro allí. Él le dice a la nación de Israel: no vuelvan a los ídolos ni se hagan dioses de fundición. Cuando el Señor expresa esto contra el pueblo o les advierte o les manifiesta esto al pueblo, ciertamente es algo que hoy en día podemos seguir viviendo. En la antigüedad, en aquella época, todo esto dependía de que Israel había pasado muchos años siendo esclava en Egipto. Y Egipto, una nación politeísta, donde se llevó a cabo un sincretismo religioso, una unión de religiones, donde la religión local se mezcló con la del pueblo de Israel. Esto allí, mis hermanos, empezó a confundir al pueblo, a confundir a la gente, pero sin embargo el Señor, fiel a Él, fiel a su promesa, fiel a su palabra, rescató al pueblo y le hizo ver su error. Tengamos en cuenta algo, mis amigos. Como seres humanos tenemos la necesidad de adorar. Aunque no lo reconozcamos o no seamos conscientes de ello, fuimos creados para alabar y adorar a Dios, a nuestro Dios vivo, a Jehová, al gran yo soy, aquel que con su voz hizo toda la creación, no a cualquier cosa. Y es que cuando esto está dentro de nosotros, es parte de nuestra naturaleza intrínseca el hecho de adorar, debemos adorar a aquel que nos ha creado. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, ciertamente el pecado quedó arraigado en nosotros y empezamos a mezclar todo lo que no tiene que ver con la adoración y empezamos a darle la gloria a cosas que ciertamente no la requieren ni la merecen. Entonces el Señor advierte de esto a Israel y les dice que no se vuelvan a esos ídolos, que no se hagan dioses de fundición, porque era lo que se acostumbraba en aquella época. Y sin embargo, aún hoy día se sigue haciendo. Cuando el Señor nos ha rescatado a nosotros y hemos venido a Él en arrepentimiento, ciertamente, en teoría, hemos debido renunciar a los ídolos de nuestra vida. Y recordemos que un ídolo no es solamente una imagen de yeso, de metal, de madera o de piedra. No es un cuadro, no es un crucifijo. Ciertamente, un ídolo va más allá. Un ídolo ciertamente es todo aquello que le quita a Dios el primer lugar. Y desde la
revista Baptist Press, un artículo escrito por la conferencista Clara Molina expresa una parte lo siguiente, y quiero leerlo textualmente, tal cual para que ustedes lo puedan identificar. Ella lo manifiesta así: la idolatría ocurre cuando una persona adora, atesora y admira con reverencia a otra persona, lugar, cosa o imagen, y deja que tome el lugar de Dios en su vida. Hay una gran variedad de dioses falsos creados por el hombre y ninguno de ellos, por amor, ha dado a su único Hijo como sacrificio para salvación. Ciertamente, la definición que ella establece es un poco más larga, pero lo que necesitamos enfocar es eso. Cualquier cosa que es invención del hombre para satisfacer sus propias necesidades y sus propios deseos es un ídolo. Aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y esos ídolos, esas personas, esos lugares, esas cosas, pueden ser muchas. Podemos hacer ídolos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, del esposo, del trabajo, del dinero, y no necesariamente una imagen de yeso, una imagen de fundición, una imagen de piedra o de madera. Mis amigos, esto es algo que va mucho más allá y ciertamente debemos ser prudentes y precavidos en la forma en la que estamos llevando las cosas, las formas en las que estamos priorizando nuestra forma de vivir, las cosas que hacemos y especialmente cómo adoramos, porque cualquier cosa se nos puede mezclar sutilmente en el corazón y empezar a desplazar a Dios del primer lugar en nuestras vidas. Así que eso es un ídolo. En el Nuevo Testamento, ciertamente, el apóstol Pablo tuvo un momento maravilloso cuando fue a predicar en, en Atenas. Y Pablo lo dijo de la siguiente manera. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El relato es un poco extenso, lo leeré para ustedes y sacaremos conclusiones del tema. Dice: entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de estos altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a que ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ya que Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. 27, versículo 27. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de nosotros, de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos, hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Bien, mis amigos, esto es una clara señal o un claro mensaje de lo que Dios quiere que hagamos. De abajo hacia arriba, veámoslo. En la antigüedad, el Señor
pasó por alto esa ignorancia. Muchas cosas pasaron. Estaba el dios Amolok, los Baales, cualquier cantidad de dioses, y aún así el Señor fue paciente. Pero ya cuando hemos venido a gozarnos en Él por la gracia, no tenemos cosa alguna por la cual aferrarnos a eso. Y son muchas las oportunidades, son muchas las veces que se nos ha explicado y hemos visto realmente a quién debemos de adorar. El Señor espera que lo busquemos, nos arrepintamos del pecado y nos volvamos a Él. Y vuelve y les dice Pablo, por eso ese lugar está vacío, por eso solamente hay una inscripción al Dios no conocido, un Dios no conocido para ellos porque no lo ven y no lo entienden. Por eso Pablo le señala, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos, hecho de oro, plata o piedra, porque es que nuestro Dios es inmaterial. Nuestro Dios no nos ha pedido que busquemos una forma por la cual adorarle. Él simplemente espera que tengamos fe en Él, que confiemos en Él y hagamos su voluntad. Así que mi amigo, mi amiga, ciertamente lo que quiero invitarles en esta noche es a reflexionar en cómo estamos llevando nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades. ¿Es realmente Dios nuestro Dios? ¿Es realmente Dios el primer lugar en nuestra escala de prioridades? Porque ciertamente así debería ser. Dios en primer lugar, mis amigos. Aunque está la familia también, que es importante, los hijos, el trabajo, Dios no puede ser quitado del lugar más alto de nuestras prioridades, ni compartido con nadie más. Dios es un Dios celoso y tiene toda la razón de serlo, porque Él es quien nos ha dado vida, como ya lo hemos visto. Él es quien nos ha perdonado de nuestros pecados. Él es quien ha dado el paso para que tengamos la salvación. Nos ha salvado por medio de la gracia, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo leíamos en el texto de la conferencista Clara Molina, ciertamente Dios es el único que ha dado a alguien en sacrificio para la salvación de nosotros. Mis hermanos, mis amigos, este es el mensaje del día de hoy. A esto los quiero invitar a reflexionar. Tengamos prioridades claras en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor. Leamos la palabra. Aboquémonos siempre a ser instruidos por la verdad de Dios a través de las Escrituras. Orémosle a Él para que por medio de su Santo Espíritu nos dé entendimiento e iluminación de lo ya revelado. Algunos simplemente se quedan con lo que otros les dicen y no se dan a la tarea de ser como aquellos cristianos en Berea, que todo lo que les decían iban y lo confirmaban con las Escrituras. Seamos diligentes en ese sentido y busquemos la verdad de Dios a través de su palabra. Dios les bendiga.